Sí, hola, hola a todos. Buenas tardes, buenos días. Estamos en la Biblioteca Pública de Castro para conversar con un invitado que ya ha estado otras veces en nuestro programa, un invitado importante, sobre el lanzamiento de un libro que se produjo en el día de ayer. Así que estamos en este momento con Claudio, que nos acompaña en esta entrevista. Claudio. Hola, hola amigos y amigas, estamos aquí, hemos concurrido a la Biblioteca Pública de la ciudad de Castro para conversar con nuestro amigo Dante Montiel, que anoche tuvo un importante lanzamiento de un importante libro, que esto estuvo lleno ayer de personalidades, nos pudimos conversar con Dante, fue un importante encuentro que duró hasta las 11 de la noche, nos estaba contando Dante. Sí. Dante, cuéntanos, ¿qué libro fue el que ustedes presentaron anoche y de qué va, de qué tratan las crónicas? Bueno, en primer lugar, saludar a usted, amigo. Gracias por la invitación y conversar con la gente de Castro en este ya cierre, diríamos, de la temporada estival. Y qué mejor que cerrarlo con algo de cultura, pero ya no tan folclórica, digamos, una cosa más elemental. Mira, efectivamente, durante mucho tiempo atrás, hará 8 o 10 años, estaba escribiendo una serie de artículos que fueron publicados en distintas revistas, entre ellos, ¿tú recuerdas? Desde Chiloé fueron. También sí, la revista Cultura de 18, pero también fíjate en un programa que ustedes tenían que era en página web, una página web, no sé si era la opinión.cl, pero te acuerdas que bueno, Ya. la cosa es que publiqué como 5 o 6 artículos. Entonces la gente me estaba claro, y la gente me estaba solicitando poder, fíjate, compendiar esos artículos, esos trabajos, porque estaban muy disgregados, muy dispersos. Claro. Entonces, claro, efectivamente, había temas políticos, históricos, del presente, entonces la idea era compilarlo en una sola publicación y fue lo que se logró concretar a través del editorial LOM. Postularon más de 2.000, 3.000 escritores de Chile, quedó el libro seleccionado entre los 10 mejores trabajos. Y así que ha sido también un aporte, porque trabajar, siempre lo hemos conversado, de las provincias de la periferia hacia Santiago es el doble esfuerzo y el trabajo. Y que haya un reconocimiento sobre eso me parece realmente importante. O sea, es importante esto que LOM de 2.000 escritores haya seleccionado tu libro Claro, para ser publicado, digamos. y lo mejor de todo, mira, Claudio, es lo siguiente, y Jorge, mira que ayer estuvo el director de LOM acá. Entonces, Sí, pues eso supimos, sí. claro, y el mensaje que dio el Pablo es que también es abrir una apertura para los escritores regionales. Regional. Entonces yo por eso estuve acá con él, le dije que viniera, que participe, porque creo que hay que abrir una beta acá, hay muy buenos escritores, muy buenos trabajos que deben publicarse, pero lamentablemente estamos en las márgenes. Y ahora que él está acá, el director vio el trabajo, estaba impresionado por la cantidad de gente, porque dijo que en Santiago, cuando presentaba el libro, llegaban 15, 20 personas, claro. ni eso. Estaba impresionado ayer. Le costó mucho la actividad del espectáculo, así que yo creo que fue buen bien para como todos. se hacen las presentaciones con música folclórica. Sí, no, estamos contentos, estamos muy contentos. Sí. Le da un matiz más. Bueno, contarle un poco a nuestros oyentes que ayer la biblioteca pública estaba llena de personas. Y eso nosotros llegamos tarde y estaba realmente llena la biblioteca y hubo una conversación hasta muy, muy tarde. Dante, ¿de qué tratan las crónicas que publicaste? Mira, publicaron ayer? el libro se llama Crónica Histórica y Contemporánea de Chiloé. Mira, se divide en 2 partes. La primera parte son crónicas históricas, fundamentalmente del corte político, pero como yo indiqué ahí, y como también lo indicó el presentador Pablo Fábrega, no de la política chabacana, no de la política de contingente, sino que de la política de la polis, de la ciudad, digamos, del comentario, del intercambio de ideas. Entonces ahí publiqué 4 o 5 crónicas políticas, digamos, de historia, porque creo que, fíjate, que hay que fijar un poco esa información, ese material para el futuro. La mente y la amnesia que tenemos nosotros, la gente de Chile, es tremenda, y uno se olvida las cosas. Y creo, fíjate, que mi gran orgullo, creo que es el primer trabajo en la historia de Chiloé donde se habla, un trabajo escritural sobre el golpe de Estado en 1963 en Chiloé. No se había hecho ningún trabajo. Y esa cuestión para mí, te digo, claro, está el trabajo vanguardista, y que ojalá el día de mañana otros puedan compilar y aumentar y trabajar ese tema. Hay mucha historia. Enorme cantidad de historia, pero está ahí el trabajo. Yo abrí un poco esa puerta, digamos, para otro futuro. Y después, bueno, tenemos trabajo también ahí en política
de un chilote de la Brigada Lincoln, Juan Garcés de Chao, que estuvo combatiendo a los franquistas. El artículo estuvo en una de las revistas porque ese artículo ya. Eso es lo otro que te quería preguntar. Mm. Los artículos ya están algunos de ellos trabajados. Algunos, El de los sí, Lincoln, algunos, claro. el de Tirso. El Montesinos igual, claro, están trabajados, pero ¿Cuál es la mira, diferencia? en algunos, por ejemplo, el trabajo del Tirso Montiel, en Chute de la Guerrilla Gabrista, hizo una compilación, Perfecto. principalmente de su carta, porque la carta es un documento fundamental de por qué él después tuvo su motivación para ir a la guerrilla. Y el tema, y las otras crónicas, como tú ya indicabas, el de la Brigada Lincoln, yo le fui agregando más antecedentes, más datos, Ya. y corroborando. Después, por ejemplo, está también el fusilamiento en Chiloé. Y me parece fundamental ese trabajo, fíjate, porque los registros históricos a nivel nacional dicen que el primer fusilado en Chile, o sea, en Chile, normado, es el año 1890. Y resulta que aquí hubo un triple justiciamiento y después también fue fusilado Pedro Ñancúpel el año 1851, pero el otro fue el año 1881. Entonces, está antes del Código Civil. Claro. Antes del Código Civil. Claro. Entonces, esa parte igual me pareció interesante y darlo a conocer porque es importante que, claro, efectivamente, a lo mejor las fuentes que nos envían información a Santiago, porque antes estaba todo centralizado, ¿no? Claro. En Concepción. Entonces, más o menos, eso está un poco de lo que me recuerdo ahora de los trabajos de corte político, entre comillas, pero me interesa más sobre todo el tema de la ley 63, porque fíjate que ayer tuve la oportunidad de conversar con 2 o 3 personas que yo los nombraba ahí, que estuvieron presos en Chinchín, que estuvieron a premio legítimo, y ver su nombre ayer emociona, fíjate, porque ellos me decían de que nunca se me imaginaba una cosa como esta, porque al final va a ser un testimonio Sí. para mucha gente, ¿no? Comentaba hace un rato, Dante, que se ha escrito poco sobre el golpe acá en Chiloé. ¿Por qué tú crees que se ha escrito poco sobre el golpe? Mira, yo creo que una de las cosas, fíjate, es que estamos viendo, tenemos una sociedad en Chiloé que es muy, que yo lo llamo horizontal. Entonces, de repente acá los grupos de conservadores, los grupos de élite y los grupos también intelectuales, los grupos también que tienen más avanzada en pensamiento, entre comillas, nos encontramos en la esquina. Entonces, o sea, entonces estamos como una mezcolanza. Entonces, yo creo que hay cierto resquemor de herir susceptibilidades o abrir huellas al pasado, fíjate, porque todavía están presentes las generaciones todavía y están presentes con los hijos, con los nietos. Claro. Yo creo, ese es una tesis que tengo. Y lo otro, fíjate, yo creo que también fue tan fuerte acá en Chiloé el tema del golpe y todavía está metido un poco la mentalidad del hombre del tema del autoritarismo, que es un temor absoluto. Un poco lo que pasó ahora con la última elección que hubo. Claro. Que en el fondo el mensaje repetían un poco lo que comentaba para el periodo Allende. Entonces, yo creo que esas 2 cosas se mezclan. Y lo otro, fíjate, también es que yo creo que hay que también, sobre todo los historiadores, la gente que escribe, hay que atreverse. Yo creo que hay que atreverse ya. Yo creo que llegó un momento ya de abrir espacio. Porque esta ambigüedad que existe, como tú mencionas, digamos, o sea, nos encontramos en la calle, nos encontramos en el semáforo, nos encontramos en la reunión de apoderados, pero no decirnos las cosas también afecta la salud mental de las personas, afecta la vida comunitaria, porque hay gente que finalmente termina haciendo vida hacia adentro, media encerrada. Entonces también es bueno poder ir develando las posiciones de cada uno. ¿Tú crees que eso ha costado mucho en Chiloé fundamentalmente por el temor al autoritarismo? O sea, yo creo que ese, fíjate, es uno de los elementos potentes, fíjate, porque incluso, o sea, hay tal cruzamiento de parentesco también y de amistades que de alguna manera uno queda nubilado con algunos temas. A mí personalmente, tengo que decir, Claudio y Jorge, a mí me costó mucho escribir ese trabajo. Siendo que mis padres estuvieron afectados también por el mismo tema, los nombro ahí, pero también tuve que nombrar personas que están actualmente vigentes y que cumplieron un rol muy negativo en ese momento. Claro. Pero yo creo que hay que hacerlo porque en algún momento alguien tenía que indicarlo. O sea, aunque para mí sea complicado el día de mañana, pero yo creo que es mi labor. Sí, no, y es importante hacer como un poquito de catarsis. Yo hace poquito, hace 2 días, conversaba con alguien que sufrió tortura. Estuvo 6 meses preso en Chinchín
y él me decía que le costó, dice que todavía le cuesta hablar del tema y un poquito está la vergüenza, o sea, porque seguramente hay parientes o amigos que eran contrarios a la idea, porque como es una sociedad tan pequeña, eh, y todo esto hace que se retraiga. Se retraiga la persona y no cuenta. Y él me decía que él no conversaba de esto, no ha conversado con nadie. Y ya han pasado más de 50 años. Mira, Entonces, mira, Jorge y Claudio, fue tal la fuerza en Chiloé del tema de la dictadura que colocaron, yo diría, mira, un sello mental de autoritarismo, todavía. O sea, sí, pues, está hablando ya incluso hasta con los nietos, todavía. Me ha tocado presenciarlo, especialmente en el sector rural, donde tú le hablas de alguien que pertenece a un partido de izquierda, es como, fue una cosa satánica. O sea, fue una cosa tremenda. Ahora, el cambiar esa mentalidad de a poco, yo creo que también tenemos que hacernos, la gente que trabaja un poco a la vanguardia en esto, hacerlo también una mea culpa. Porque yo creo que también hay mucha responsabilidad nuestra, mira, Claudio y Jorge, en esto, por no difundir lo que corresponde, claro. por no enfrentar la verdad en algún momento, por no, digamos, decir las cosas como corresponde, porque en el fondo nos guardamos, como dices tú, de repente, algunas situaciones que son complicadas. El año pasado estuvimos acá en la biblioteca pública cuando se presentó el texto de la Escuela Superior Campesina, Estuve. Los silencios, Las voces del silencio. voces del silencio. Estuve. Y ahí Sí. conversábamos sobre lo tardío que había sido en Chiloé el reconocimiento a las víctimas. Sí. Precisamente por lo que Jorge menciona, o sea, las víctimas sienten un cierto grado de culpabilidad, Claro. sin tenerlo, digamos, pues son víctimas, Sí. por lo que les ocurrió. Y eso es muy común en las sociedades que están medianamente enfermas, que, o sea, que Sí. la víctima se siente enferma, Sí. se siente Culpable. culpable y se retrotrae, se esconde. Entonces, claro, Jorge, una fue cosa- tal la situación, mira, y Claudio, en esto, mira, me tuvo presenciarlo, mira, que la gente que en ese momento estuvo presa, que sufrió premio legítimo, que fue a exonerar su trabajo, cuando se paseaba por las calles de Castro, no recuerdo bien, y otras calles acá, la gente no se juntaba, eran verdaderos parias en Claro. algún momento. Entonces, hay una carga mental ahí Claro. terrible sobre esa situación y yo diría que recién un poco se está como revalidando un poco lo que le aconteció a ellos, pero recién yo creo que han pasado situaciones Eso es súper complejas. importante. Qué bueno que nombras el libro ese, Las voces del silencio, que un poco tuve acceso a cómo se hizo eso y nos contaba que fue muy difícil, pero ya existe, ya está el tuyo, Sí, entonces sí. de a poquito, después de más de 50 años, se va abriendo nuevamente la gente a contar esto y que en realidad no era culpa de ellos, sino que fueron realmente víctimas de un Fíjate que también régimen. me ha traído algo que yo creo que también es importante para el historiador así la verdad. También y nombra ahí en el libro de carabineros, gente de la PDI o investigaciones de Chile, que estuvieron implicados en el tema de los derechos humanos aquí en Castro. Ahí están los nombres también ahí, los di a conocer porque está, digamos, los juicios Sí, sí. que se le hicieron. Di también nombre de personas, de regidores de ese tiempo que igual apoyaron y cómo fue su actuar. Bueno, Lo hice. Hace poco salió una condena sobre un carabinero por aplicación de tortura en la década de los 70. Muchos, me ha salido muchos. Claro. Pero lo hice, fíjate, porque creo que igual es bueno, Es importante. igual limpiarse en eso. Como dice el poeta Hellman, hay que limpiar las armas nuevamente para volver nuevamente. Claro. Eso te iba a consultar porque hay todo un debate a nivel nacional sobre lo tardío que ha sido la justicia y que están saliendo. En Chiloé han salido detenidos o han habido gente procesada por violación a Sí, los derechos. sí, Ya. sí. Carabineros básicamente porque Sí. aquí la Fuerza Sí, Armada está sí. en Carabineros y PDI. La PDI también. PDI, Sí, claro, también, Carabineros y PDI, sí. ya. Han salido No sé el nombre, procesados. están los nombres procesados, sí. Ya. Bueno, y Sí. el otro juicio que se abrió hace poco tiempo es del vecino que fue asesinado por carabineros en la Manuel. En la Manuel Rodríguez. Sí, Ramón Cárcamo, Claro. también. Claro. Ahí también hay una situación igual compleja, no compleja, pero igual se están dilucidando, hay Sí. cosas de un juicio, etcétera. Sí, En ese sentido. Pero como te digo, mira, mira
que atraviesan esto, mira, porque yo encuentro que una de las cosas del historiador, aparte de su pasión que tiene que tener, tiene que tener una alianza un poco con la comunidad, con el pueblo. Yo creo que ese es el tema. Dante, y a propósito de lo que nos decía hace un rato, ¿cómo, cómo te afecta o, eh, develar estos nombres de personas que son parte de la sociedad chilota? O sea, porque eso, claro, que no devela el nombre de un carabinero que fue Sí. torturador, que fue cómplice de violación de los derechos humanos, o alguna autoridad pública, política, que sigue en vigencia, que siguen teniendo Sí. un actuar. ¿Cómo eso te repercute? ¿Cómo lo has vivido? O sea, a mí mira, en primer lugar, pues, bueno, además que yo cumplo un rol de funcionario, entre comillas, con las actividades, para mí ha sido complejo, incluso desde el punto de vista mental, incluso. Eh, y digamos, yo creo que también yo creo que de alguna manera igual siento cierta, cier- cierto discriminación, cierto alejamiento de algunas personas. Uno nota un poco de qué se trata, pero no me lo dicen nada, pero en todo caso creo que estoy haciendo una labor buena y fíjate, a futuro. Porque uno escribe para el futuro, para las nuevas generaciones. Yo no, tampoco, uno no puede culpar tampoco a los hijos por lo hizo al padre. O sea, yo creo que hay una situación igual ahí que hay que cambiar esos temas, pero hay que hablar con conocer si fue la historia. Sí, Y la historia hay que por lo menos intentar llegar un poco a la verdad. Y yo igual, en el fondo, mira, ir a hacerle no sé si homenaje, oye, pero un reconocimiento. O sea, la gente, uno, incluso fíjate que yo lo veo ahora con los chicos jóvenes, tú le hablas un poco sobre el golpe, las torturas, como no lo creen, ¿no? Y es una cuestión, es como si tú le hablaras algo etéreo. O sea, entonces, esa cuestión me complica mucho, fíjate. Incluso con generaciones que se suponen académicas o más intelectuales. Sí. Bueno, debe ser un poco por lo que dices tú, que hay poca información sobre eso, hay poco texto sobre todo lo que pasó aquí, entonces, por lo tanto aparecen como noticias o como relatos medio mágicos, medio esotéricos, medio Pero fíjate que, mira, pensados en otros claro, lugares. pero fíjate, Porque eso también pasa, o sea, mucha sí, gente en lugares cree que lo de la dictadura fue en Santiago, sí, básicamente. claro. Y no, fue en todo el país. Pero a mí o sea, un poco para cerrar esto me preocupa también de que, y por eso yo digo que, o sea, igual tenemos que hacer un mea culpa. Los partidos de la concertación, de la concertación, los partidos de izquierda, la gente va un poco a la vanguardia. Porque tampoco hemos sabido un poco, fíjate, imponernos en algunas situaciones, sobre todo en lo que yo llamo educación pertinente. Esa cuestión es un déficit que tenemos, pero absolutamente a nivel nacional. Claro. Porque no puede ser, por ejemplo, que un estudiante no conozca sobre su historia, sobre su localidad, sobre lo que pasó en los años 70, 80 aquí en Chiloé, por ejemplo. Entonces, hay un problema grave en el Ministerio de Educación y que todos los años no han podido tampoco solucionarlo, siendo que hemos tenido gobierno, entre comillas, se supone, pero no ha habido nada, de nada. Claro. Hay dos hechos que ocurren en dictadura que aparentemente tuvieron cierta relevancia acá en Chile. Una fueron los relegados. Sí. Y lo otro, los trabajos voluntarios universitarios. Hubo Sí, mucho trabajo sí. voluntario. ¿Qué tiene imágenes de esas Mira, dos situaciones? el tema de los relegados es un tema todavía por escribir. Me gustaría realmente trabajar sobre el tema. Me gustaría. Pero no solamente ahora, hacia el punto de vista histórico, porque Chiloé fue centro de relegación durante años. Por ejemplo, el gobierno de González Medina tenían gente relegada en Melinca, aquí en Castro llegó mucho relegado en el siglo XIX. O sea, no es una cosa de ahora nomás, claro. Pero bueno, como medio de comunicación tienen que conocer el tema de los relegados generalmente en el año 70, 75, hasta los 80 incluso. Es un tema que hay que digamos, trabajarlo, que hay que trabajarlo. Es una buena temática, sí, que me gustaría asumirlo en algún momento. Y además que muchos de ellos se quedaron acá, ¿eh? Claro. Se quedaron, formaron familia, incluso hay toda una situación medio cotidiana en ese aspecto. Y en algunos lugares, recuerdo incluso cuando se hacían algún evento, llegaba el relegado y en el protocolo, ahora, señor alcalde, señor diputado, señor relegado, claro, un personaje, claro. Entonces, una cosa como mágica. Pero eso es un tema que hay que escribirlo. Aquí hubo mucho relegado, acá hubo, Claudio. Mucho relegado. En la isla, en Quellón, en Achao, en Chonchi, en Curaco, aquí en Castro, en Ancud. No, mucho relegado, mucha gente relegada.
y relegados que después fueron connotados. ¿Ah? ¿Y fue bien acogido el relegado en Chile? Yo diría que, por lo menos yo diría que sí. Sí. Yo diría que sí, fíjate, porque además que llegaban a un lugar y había toda una red de apoyo en ese sentido. Yo diría que sí. En el campo, o sea, en los lugares pequeños, en primer lugar, era como... Claro. Pero fíjate que el relegado tuvo la gran propuesta de integrarse a la comunidad y participaba en actividades, daba ideas y no eran terroristas como se dictaba. Entonces, fíjate que ese es un tema interesante. Y lo otro, fíjate, efectivamente, aquí también hubo trabajo voluntario. Bueno, comenzaron en la época, con el año 60 o los 70, con la Universidad de Chile, especialmente la Universidad Técnica del Estado, llegaron muchos acá, llegaban al antiguo Politécnico a hacer ahí trabajo voluntario. Y después, de alguna manera, se retomaron al año 80 Claro. con algunas universidades más vanguardistas. Y es un tema también interesante, fíjate, para poder trabajar. Pero también venía la universidad, venía con un grupo de profesores y hacían academia, hacían trabajos, digamos, más intelectuales. Me acuerdo que venía Manuel Daneman, la Violeta Parra, Margot Loyola. Entonces, tú también hay un trabajo en el verano interesante. Sí. Esos son temas que yo ayer lo planteé, mira, Claudio, yo dije que ojalá otro historiador, otra gente lo pueda retomar y avanzar esos temas. Porque el tiempo no te da para hacer todas esas cosas. Claro. ¿Y cómo veis, a propósito de eso, el estado de los historiadores acá en Chiloé en general, la necesidad de estar investigando, de estar buscando, de estar escudriñando temas? Fíjate que yo encuentro que hay algunos chicos jóvenes que están trabajando en eso, pero pocos todavía, muy pocos. Pero he visto algunos ahí, ayudo de repente a algunos que trabajen en estos temas, pero creo que tenemos un déficit fuerte en eso. Fuerte en eso. Yo creo que hay talleres, formar talleres con gente que claro. Pero también fíjate, yo tengo una duda porque a mí, mira, la Sociedad Chilena de Historia y Geografía me encargó formar una filial acá. Y yo creo que lo va a hacer, pero ya una vez que salga de mi función, medio burocrática. Pero falta eso, un taller. Y ahí quiero hacer un taller de formación histórica para trabajar. La semana pasada se celebró en la población Manuel Rodríguez el 7º encuentro barrial. Barrial, sí. Unas notas, y estuvimos conversando con una señora muy, muy interesante que nos hablaban de la historia de la población, Rodríguez. De cuando se formaron, de cuando vinieron delegaciones extranjeras, de apoyo, y daban cuenta de la necesidad de plasmar su historia, su propia historia. Claro. Porque ella tiene una historia particular. Una historia de mucha identidad popular, de mucho arraigo. Interesante. Y ahí nos decían que ellos tenían la gana de escribir su historia. Entonces, fíjate que el mismo tema, mira, en la Pedro Montt, primer y segundo sector, hay unas chicas dirigentes jóvenes que yo igual lo valoro mucho, fíjate, lograron conseguir algunos recursos y van a grabar unas pequeñas microcápsulas de video para la gente antigua, los palafitos, que fueron y que llegaron a vivir a ese lugar, o sea, cuando se iniciaron los palafitos, y todavía tenían vivas como 3 o 8 mujeres. Yo les dije, oye, entrevisten, porque esa es una historia oral que no puede perderse. Entonces yo creo que hay un movimiento un poco en ese tema, pero falta formación. Me gustaría en algún momento, fíjate, hacer un taller para trabajar esos temas. Bueno, eso se ha ido dejando en los liceos, por los talleres que existían. No existe nada. De montón de cosas ya no. Por ejemplo, yo pensaba que el tema del de LEP, literatura. Por ejemplo, yo pensaba que el tema del SLEP, que yo, o sea, bueno, yo todavía no he hecho una crítica sobre el SLEP en Chiloé, pero como se están recién, digamos, amoldando. Entonces, yo, por ejemplo, me habría gustado ahí que exista ahí un departamento archivístico, por ejemplo, un departamento de patrimonio cultural, un departamento que digamos, que entregue ciertos elementos para el currículum de los estudiantes en la parte de historia, no sé, en identidad, pero no lo tiene. Eso sería bueno empezar a hacerlo ya, porque mi idea del SLEP en este momento fue un avance burocrático, de asentarse, ver cómo está funcionando, pero yo creo que ya es tiempo de ver, pues yo tengo contacto ahí y yo preguntaba, bueno, la educación cuando no, ya van a ojalá, empezar. Como digo, y sería bueno que gente de acá mismo empecemos
a dar ideas, como por ejemplo lo que dices tú, los talleres, me parece. Por ejemplo, yo, mira, Y eso es recuperable, claro, no es que... eso es, mira, yo por ejemplo, mira, hace 4 años atrás me tocó, a través de la Universidad Austral, hacer un programa que se llama Educación Continua, donde me tocó formar más de 40 profesores de educación básica acá del sector rural. Excelente, oye. Y yo dispuesto igual a trabajar y a hacer una educación con identidad. Pero el tema quedó ahí, la idea debería haber sido más sistemático el tema. Claro. Oye, y lo otro quería comentarle un poco, quitándole un poco el tiempo a ustedes, estimados amigos. Mira, aparte del tema histórico, la otra parte que yo hice un trabajo de crónicas contemporáneas. Mira, y ahí toqué 3 temas que a mí me parece fundamental porque lo hace al futuro, o sea, era una cosa que ahí... Mira, uno es el sello CIPAM en Chile, Sí, que yo creo, oye, mira, que yo creo que lamentablemente todavía estamos en déficit ese tema ahí, flojos, ¿no? sobre el puente del Chacao, que es otro tema que igual me interesaba, y sobre el tema del currículum, que hemos conversado, el tema de Jorge, que son para mí son 3 temas, 3 temáticas, oye, que yo creo que Chile todavía no está a la altura, sobre todo el sello CIPAM. No solamente a la autoridad oficial, sino que también yo creo que tiene que bajar eso un poco al campesino. Es una cuestión que veo que no sé, veo que no pasa, no sé, hay algo pasa ahí. En un momento en que el campo está muy afectado, la gente está trabajando, dejando de producir, se están parcelando los terrenos. Mucho. Claro, Sí. hay un tema con el campesinado que hay que Por ejemplo, enfrentarlo. claro, por ejemplo, yo sé mira, que el campesino tiene problemas en la parte de lo que es gestión, lo que es negocio. Pero debería estar el Estado a través de una cooperativa, que la cooperativa pueda encargarse de volver un poco cooperativismo de la venta y que ellos produzcan con calidad como corresponde. Sí, mira, yo te contaba, mira, Jorge, Claudio, si esta experiencia yo lo vi en España y funciona pero excelentemente bien, y el campesino tiene unos estándares de vida pero extraordinarios. Sí, po. Entonces la rueda, ¿para qué la vamos a descubrir si ya está? Y copiar el sistema con un buen nivel. ¿Es el Estado el que se hace cargo de la... El Estado le coloca recursos, o sea, digamos, el Estado del Estado, digamos, de la provincia, o sea, claro. porque está la Galicia, y son como Estado un poco autónoma, entre comillas, pero el Estado coloca ahí gente, cooperativa con gente, digamos, con control de los recursos, cosa que el campesino llegue y también recursos, sus dineros tanto, sus recursos tanto, pero recursos de buen nivel, pues, o sea, él no va a estar vendiendo un saco de papa por 15.000 pesos como se paga ahora 10.000 pesos. O sea, es otra cosa. No, sí, claro. El tema de la cooperativa fue muy mal, tenía muy mala fama. Entonces, de hecho, tú conversas con la gente y cooperativa todavía no. Porque se habla mucho de las cooperativas que fallaron, que no resultaron, pero no se habla de las que tuvieron éxito y que fueron destruidas en la dictadura. Lamentablemente quedó en el imaginario colectivo el tema del cooperativismo como algo malo. Claro, porque como estamos en el individualismo... Y resulta que yo lo vi en España y las cooperativas excelentemente bien y ayudan al campesinado ahí, pero de forma extraordinaria. Entonces, una cosa que, no sé, yo creo que al sello CIPAM no le hemos sacado todavía acá, digamos, el brillo que tiene, que es una cosa más que hay como 18 o 20 CIPAM en el mundo. Claro. Entonces, o sea, aquí tenemos todo. ¿Y por qué crees que no se...? Yo creo, mira, que a nivel de la burocracia oficial, yo creo que no entiende mucho este proceso. Yo creo también de que la importancia, yo creo que sí, yo creo que no sé, a mí me preocupa mucho el tema de los procesales, yo creo que los procesales deberían ir a la vanguardia de esto, diciendo que la Corfo inyecta recursos, el INDAP, y no creo que ahí hay un cortocircuito ahí que no ha logrado potenciar esto, pero y lo otro creo que también falla el tema de gestión, creo que es fundamental, porque no puede ser que un campesino venga de YouTube, de Sañigüe, no sé, aquí de Quento, a vender acá abajo, el mismo con su mallita, cuestiones, o sea, o sea, a esta altura, cuando se está abriendo con el puente de la globalización, a la modernidad, yo creo que Chiloé, mira, se puede insertar en ese espacio con su propia identidad, por lo menos es lo que yo pienso. A propósito del puente y tu crónica sobre el puente, ¿cuánto va a cambiar, tú crees, Chiloé, a partir de la puesta en marcha del puente? La ministra el otro día nos decía que nos íbamos a ahorrar 45 minutos, cosa que es falsa, porque hoy día el ferry demora 15 minutos, 20 minutos. Sí. Vamos a atravesar en 4 minutos, vamos a ahorrar 20 minutos. 15, es lo que siempre se ha hablado, 20 minutos. Pero ¿cómo crees tú que va a afectar? Mira, o sea, yo cambio un poco la pregunta en eso. Yo ahora digo, es cómo los chilotes
mantenemos nuestra cultura, nuestra identidad, digamos, nuestra vida comunitaria con un puente incluido. O sea, claro, o sea, con un puente incluido, ¿cómo trabajamos eso? Yo, fíjate, Claudio, no sé si cambiará mucho, porque yo creo que los puentes de alguna manera ya están ya están con internet, la conexión está, o sea, yo encuentro que el avión, no sé, Claro. yo creo que ya está. Lo que sí me preocupa, por ejemplo, el tema de la parcelación, yo creo que va a venir una parcelación, pero absoluta en Chiloé. Sí. Si no se cuida ese espacio, yo creo que va a haber una situación. Yo también creo que va a haber mucha gente que va a venir a vivir a Chiloé. Fíjate, creo que eso le va a entregar. Sí, yo creo que hay mucha gente, digamos, va a llegar a vivir a Chiloé. Y lo otro, fíjate o sea, me preocupa un poco el tema de los controles. Yo creo que debería haber ahí no sé, un controles que te den, entre comillas, no más seguridad para vivir, pero por lo menos cierta tranquilidad en tu acontecer diario, una cosa como esa. ¿Mm? Y no sé si se perderá el porcentaje, fíjate, de que se le cancela a la persona por el hecho de ser isla. Yo esa parte claro. no te fijas que no, Claro. porque ahora ya vamos, no, ya no, Bueno, era dejamos de uno de ser los isla, puntos pues de los que claro, estamos, en el eso. asunto del puente que Claro. consideramos que se iba a perder, o sea, existía la posibilidad de que se perdiera todas las garantías que teníamos. Claro, ahora mira, o sea, yo en ese tema planteo lo siguiente, mira, Claudio y Jorge, de que o sea, en este caso la autoridad, porque ya con un puente incluido, yo creo que, yo lo veo así, para Chiloé yo creo que se le abren tremendas perspectivas de conectividad en el sentido de poder surgir, no solamente a través de la salmonera, sino que a través también vendiendo otro tipo de productos, no sé, ofreciendo un poco la actividad cultural, pero de buen nivel, no una cosa chabacana ni folclorizante, porque a mí, yo te digo, esa cuestión me preocupa mucho, este ramoneo ahí de todos los años de festivales costumbristas, sin ninguna incorporación, digamos, con nuevos elementos. Yo veo, no es una crítica, yo veo ese festival costumbrista arriba, que me tocó tanto organizar, oye, igual que la Feria de Diversidad, y veo que cómo va de a poquito decayendo, sin proyección. Entonces veo que de repente nos falta un poco una autocrítica en eso. Y una autocrítica también constructiva. Por eso, fíjate, ya le dije a la gente de la municipalidad de que una vez que salga la municipalidad, ya puede ser dentro de unos meses más, voy a hacer un trabajo pero exclusivo sobre eso de crítica, pero también voy a entregar la solución. Porque si no, no sacamos nada con el tema ese, porque yo diría que en este momento el feriado costumbrista es un sello potente al sur, pues entonces hay que mantenerlo. Es una joyita que hay que sacarle brillo año a año. Y creo que está muy opaco el brillo. O sea, se ve que el festival ha ido avanzando en infraestructura. De hecho uno lo ve en que esa semana el festival aquí los tacos son enormes, porque viene un montón de gente. O sea, tiene buen nombre, tiene buen prestigio. Tiene buen prestigio. Claro. Pero en la parte cultural, como dices tú, se ha ido un poquito. Porque fíjate, mira, yo siempre pienso lo siguiente, o sea, mira, yo creo que nosotros no podemos seguir consumiendo la misma sopa durante 20 años. Y eso, aunque de repente con lo que escuchan los van a matar. Pero yo creo que la sopa hay que incorporar nuevos elementos, nuevas cosas. Sí. Porque la tradición de la identidad no es algo estático. Claro. Y algo que se va renovando, claro. Se puede hacer todos los años lo mismo. Exactamente. Claro. Yo ahí le contaba a la gente que yo creo que el día de mañana, mira lo que te hacía los días, que el curanto a lo mejor le van a colocar plátano verde mañana. Sí, pues. Claro. O sea, hay que comerse con una arepa. Una arepa, nadie sabe, y a lo mejor, claro, o sea, a lo mejor se va a mantener un poco la preparación, el tipo de cosas, pero hay que irle colocando nuevos sabores, nuevas cosas. Nuevos ingredientes, sí. Yo me acuerdo que el festival a finales del siglo XX tuvo una modificación sustantiva. Yo tuve la suerte que justo llegué más o menos en esa época y me di cuenta de ello, o sea, cómo cambió, y después cuando estuvo el bosque modelo que incluyó la biodiversidad. Nosotros, yo organicé y fui iniciador de la biodiversidad empezó el año 2008. 2008. Así como el 2004, 2003, por ahí empezó. Sí. Y claro, iba como Sputnik. Yo incluso había planteado sacarlo de festival culturista, hacerlo en enero. Separarlo, que era ahora en enero, para tener un lago en enero, pero potente. Claro. Y claro, lo trabajamos junto con Bosque Modelo y con el set de Chonchi. Íbamos re bien,
Pero bueno, ese tiempo después leí la idea, pero ya hubo situaciones ahí que ya salieron ellos, ya se tuvo que dejar tal como estaba. Claro, sí, sí. Y el Festival Costumbrista, que yo creo que tiene una tremenda potencia y todavía hay que sacarle mucha potencia. Un solo tip no le voy a comentar. No puede ser que hasta ahora, no haya ninguna actividad relacionada en Chiloé, en el Festival Costumbrista, relacionada con el mar, con la vida marítima. No puede, si vivimos en una isla. Entonces, por eso Oye, digo, o sea, eso es una cosa bien particular claro. que sucede aquí. Y el otro día fui a una feria del mar que hicieron en Talcahué Sí. y yo dije, vamos a ver pescado. Nada, o sea, en los puestos normales que vendían empanadas y asado y un puestito chico ahí de asuntos del mar. Entonces es como que se ha ido perdiendo eso de la vía marítima, Mira, de la importancia que tuvo el voy mar a en comentarle algo, aunque esto me puede provocar. Mira, puede resultar el año 2000, demanda. mira, yo estuve trabajando en el Festival Costumbrista hasta el año 2012, 2009, por ahí 2010. Después por otra función que asumí, ya no Claro. hubo otro director de cultura, etc. Mira, y nosotros con don Luis Borges, tú lo conociste, Luis Borges, amigo, bueno, nos dimos cuenta, porque tuvimos reuniones con gente de España, con gente de México y con gente, digamos, con contacto. Le planteamos un poco de cómo teníamos que ir esto, porque mira, había un festival pequeño en los fines de semana como ahora. Claro. Y ¿no es cierto? YouTube, etc. Entonces, yo le dije, mira, ese tiempo, oye, nosotros acá tenemos el siguiente problema. Estos festivales van a ser imitados en todo Chiloé, lo cual ocurrió. El fin de semana de aquí, el Festival Costumbrista, en el anterior había 24 actividades en Chiloé, 24 actividades en Chiloé, ya. Entonces yo le dije, bueno, nosotros tenemos que diferenciar nuestra actividad. Hicimos una ronda con todos los presidentes de junta de vecinos y estaban dispuestos a eso. Yo le dije, mire, en España principalmente, las festividades pequeñas son dirigidas a un solo elemento y ese elemento se potencia y la gente sabe que en ese lugar va a encontrar todo. Hicimos un recorrido. Ya, y empezamos primero con la fiesta de Pipí, la primera fiesta que se hace acá. Y le colocamos la fiesta de la gallina o la fiesta del ave. ¿Pero en qué consistía? Que vendan exclusivamente comidas relacionadas con gallina, que haya una venta de pollos, que haya intercambio de semillas, de huevos. Todo. Al principio había empezado con eso, con mucho y todo. Bueno, pero después lamentablemente uno ya se retiró, otra gente ya no se siguió. Y era cosa específica. Claro. Por ejemplo, en YouTube era el Festival del Mar, pero la idea es que en el mar hagan regata, en qué, bueno, me acuerdo que era, en la estancia, el yaullado de la manzana, pero que vendan exclusivamente cosas de manzana, intercambio de manzana, semilla, que haya charla a la gente de manzana, y esas cosas. Y potenciando la identidad. Claro. Pero aquí quedaron, si tú vas ahora es como todo lo mismo. Entonces ahí hay que, mira, Claudio, ahí hay que tratar de, esa cosa tiene que cambiarse, tenemos que crecer, porque si no esta cuestión va a seguir manteniéndose tal como estamos. Y la sopa no puede ser la misma. Ese es el tema. No sé si pensás que me captan un poco el tema que quiero plantearle, pero eso. A mí me preocupa, mira, Claudio, que esta cuestión se vaya cada vez perdiendo y la gente no le interesa. Sí, pues cuando no hay variación, no hay aire, no hay oxigenación, claro. La gente después ya dice, no, si son todos lo mismo. Claro. Sí. Dante, los auditores de Radio Quilquilhue, ¿dónde pueden encontrar tu libro, tu nuevo texto? Mira, está en la librería, ¿puedo dar los nombres? Sí, en la librería hay libros de la Inés, ¿no es cierto? Y también del tren de la Dina. Anay y el tren. Ahí están los en libros. Calle Blanco y en calle Thompson. También me habría gustado regalar libros, pero como la editorial LOM fue la que y a mí me dan uno ejemplar un poco para uno, ¿no? Si no, bueno. El título del texto es Crónicas históricas y contemporáneas de Chiloé, de Dante Montiel, del año 26, para que los auditores de Chiloé, de Radio Quilquilhue lo puedan ubicar. Un texto de crónicas y de notas y de artículos que aborda fundamentalmente temas sociales y políticos ocurridos y lanzado al futuro, sobre todo algunos temas. Pensando en el futuro. Eso es lo que quiero, fíjate, que se provoquen, Claudio, los diálogos, la conversación. A veces contradictoria, a veces una dialéctica, pero yo creo que ahí avanzamos. Sí, pues avanzamos. Sí. Oye, te queremos agradecer, Dante, por tu tiempo, por entregarnos la posibilidad de conversar sobre el texto y de otras cosas variables que hemos conversado en esta mañana. Y como fue cortito y esto es una nota, quedaron muchos pendientes, así que enganchado a seguir conversando. En algún momento invitarte para
profundizar en este tema, sobre todo temas interesantes que salió, que a mí por lo menos me llamó la atención, el de crear talleres de formación. De forma Sí, histórica. sí. Hay Sí. que ir a los cabros que no salgan. Nosotros en un momento nos vamos a Sí, ir, po, sí. pero sí tiene que haber una semilla que vaya dejando la huella y vaya, sigan, Sí. tomen la posta. Yo le agradezco a Claudio y Jorge por la invitación. Bueno, es un agrado siempre conversar con ustedes. O sea, ya somos amigos, nos conocemos. Yo puedo explayarme libremente, igual que es lo importante. Y bueno, y agradecer a los auditores de Radio Quiquilhue y larga vida a la radio. Eso. Yo creo que eso es lo Eso, importante. felicitaciones por tu texto, Muchas felicitaciones por la presentación de anoche y muchas gracias por la entrevista del día de hoy. Muchas gracias, Dante. Gracias, muchas gracias. Gracias, Dante.